La atmósfera de la Tierra, con su aire denso, su alta gravedad y su ambiente rico en oxígeno, es diferente a cualquier otra en la galaxia. Durante millones de años, la vida en la Tierra evolucionó bajo estas duras, pero aparentemente ordinarias condiciones. Para los humanos que crecieron en el planeta, este era el estado natural de las cosas. No cuestionaban la fuerza que obtenían de la atracción gravitatoria ni la resistencia que sus cuerpos desarrollaban al procesar el rico oxígeno. Sin embargo, desde la perspectiva de los forasteros, la Tierra distaba mucho de ser ordinaria, era un crisol y los humanos que producía eran de acero endurecido. Cuando los extraterrestres visitaron la Tierra por primera vez, les impactó lo hostil que parecía el planeta. Su gravedad era mucho más fuerte que la de la mayoría de los otros mundos habitables. Su atmósfera, pesada y densa, y el aire, lleno de energía. Para las especies que habían evolucionado en planetas más ligeros y menos exigentes, la Tierra era una anomalía. Asumían que los habitantes de un planeta así serían pequeños, débiles y vulnerables. ¿Cómo podría alguien sobrevivir, y mucho menos prosperar, en un entorno tan opresivo? La verdad. Sin embargo, la adaptación de la humanidad fue mucho más compleja de lo que los extraterrestres habían anticipado. La Tierra no solo había fomentado la supervivencia, sino que había creado guerreros. Los humanos habían evolucionado no a pesar de los desafíos atmosféricos de la Tierra, sino gracias a ellos. Mientras los visitantes extraterrestres luchaban por adaptarse a la presión, la temperatura e incluso la gravedad, los humanos caminaban por el planeta con facilidad, sin darse cuenta de lo excepcionales que se habían vuelto. La primera vez que un observador extraterrestre vio a un soldado humano en acción, se quedaron atónitos. El soldado, miembro del ejército estándar de la Tierra, estaba realizando lo que para los humanos era un ejercicio rutinario. Cargando mochilas pesadas, se movían a alta velocidad por terreno irregular, saltando obstáculos que habrían aplastado huesos en cualquier otra especie. El soldado ni siquiera se exigía al límite, pero se movía con una precisión y agilidad que dejaba a los extraterrestres en paz. No era solo que los humanos fueran más fuertes, sus cuerpos parecían diseñados para sobresalir en este exigente entorno. La comprensión los golpeó con fuerza. La Tierra había engendrado especies que podían superar en velocidad, capacidad de carga y supervivencia a cualquier otra en la galaxia. Lo que la humanidad daba por sentado era la capacidad de correr kilómetros para levantar objetos pesados y soportar largos periodos de esfuerzo físico, algo que ninguna otra especie podía igualar. Sus músculos, huesos y órganos habían sido perfeccionados por la atmósfera terrestre durante siglos, creando seres con una fuerza y resistencia incomparables. A medida que los extraterrestres continuaban su observación, se fascinaron y temieron cada vez más. Estos humanos, que parecían tan modestos en la superficie, eran capaces de hazañas que rozaban lo sobrehumano. Lo que alguna vez se consideró una debilidad, la alta gravedad y la densa atmósfera de la Tierra resultaron ser el mayor activo de la humanidad. La Tierra había creado no solo una especie sensible, sino una raza de guerreros, cada individuo forjado por las condiciones únicas del planeta para resistir y superar desafíos que destruirían a otros. Los extraterrestres habían subestimado enormemente a la humanidad. Asumieron que, debido a que la Tierra era un actor menor en la escena galáctica, no representaba una amenaza real, pero ahora veían las cosas de otra manera. La atmósfera terrestre no era una desventaja para los humanos, sino su mayor fortaleza. Cada soldado humano que observaban parecía más rápido, más fuerte y más resistente que en cualquier guerra alienígena que hubieran enfrentado. Estas habilidades sobrehumanas no se desarrollaron de la noche a la mañana durante siglos. Los humanos habían sido puestos a prueba por el duro clima de la Tierra, sus poderosas tormentas y la gran variedad de depredadores que una vez habitaron el planeta. Cada desafío empujaba a la especie a adaptarse, y al hacerlo, se convirtieron en algo más humano. La resistencia era legendaria incluso entre los de su propia especie, mientras que los extraterrestres de otros planetas luchaban contra la gravedad terrestre o se sentían asfixiados por el espesor de la. Los humanos prosperaban, volviéndose más eficientes con cada generación, ya que los extraterrestres que presenciaban esta transformación eran a la vez incipientes y aterradoras. La Tierra estaba produciendo guerreros que ningún otro planeta podía. No se trataba solo de la tecnología o las armas que manejaban, se trataba de sus cuerpos, su ventaja innata. Se dieron cuenta de que, en una galaxia llena de innumerables especies y civilizaciones, los humanos eran la anomalía, un producto de su entorno de una manera que los hacía superiores. Cuanto más estudiaban los extraterrestres las capacidades humanas, más comenzaban a ver el peligro potencial. Los humanos tenían una fuerza que iba más allá de la destreza física. Poseían una resiliencia mental que les permitía superar el dolor y el agotamiento. Cuando un soldado alienígena se retiraba,
un humano seguía adelante. Cuando otros se derrumbaban bajo presión, los humanos se levantaban y continuaban. Esta determinación, junto con sus ventajas físicas, convertía a los humanos en una fuerza formidable en cualquier confrontación. Lo que una vez pareció un planeta atrasado en un tranquilo rincón de la galaxia, ahora era el foco de intenso interés. La Tierra, con su extraña atmósfera y sus habitantes aún más extraños, ya no era una idea de último momento. La atención de la galaxia. A medida que cambiaba, se daban cuenta de que los humanos eran diferentes. No solo sobrevivían en un entorno que la mayoría de las demás especies, sino que prosperaban, evolucionando hacia algo que ninguna otra civilización podía igualar. No era solo cuestión de fuerza o velocidad. Los humanos eran adaptables de una manera que ninguna otra especie lo había sido. Su evolución en la Tierra los había preparado para cualquier entorno, cualquier desafío. El mismo aire que respiraban, la gravedad que los agobiaba, los había convertido en lo que eran, guerreros forjados en las condiciones más implacables que la galaxia jamás había visto. Por primera vez, los extraterrestres vieron a los humanos no como una curiosidad, sino como una amenaza potencial. Se dieron cuenta de que la Tierra, lejos de ser una roca inhóspita en el espacio, era el campo de entrenamiento perfecto para un ejército, diferente a cualquier otro que la galaxia jamás hubiera visto. Cada soldado humano era producto del entorno único de su planeta. Sus cuerpos, perfeccionados por sus desafíos, sus mentes, agudizadas. Por sus dificultades, el giro era innegable. La atmósfera terrestre no solo creaba supervivientes, sino que forjaba guerreros. Lo que los humanos alguna vez consideraron la vida cotidiana era en realidad el régimen de entrenamiento definitivo. El aire que respiraban, la gravedad bajo la que se movían, el clima que soportaban. Todo ello los había moldeado en algo extraordinario a los ojos de la galaxia. La Tierra ya no era solo un planeta, era un crisol que había creado una de las especies más letales que el universo había conocido. Al darse cuenta de su nueva fuerza, la humanidad rápidamente se dedicó a organizar estos dones naturales en algo más estratégico. El Ejército de la Tierra, siempre una institución de resiliencia y disciplina, se adaptó rápidamente. Lo que una vez fue una fuerza convencional comenzó su transformación en un ejército de superhumanos que ya no estaban limitados por las barreras naturales que una vez los habían constreñido. La humanidad ahora se centraba en maximizar todo el potencial de su entorno, entrenándose en el entorno terrestre. La gravedad se convirtió en un factor clave para convertir a soldados comunes en guerreros sobrehumanos. Estas unidades especializadas eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto. Cada soldado, condicionado por la atmósfera terrestre, se sometía a un entrenamiento aún más riguroso en entornos diseñados para llevarlos al límite absoluto. Simulaciones de alta gravedad, simulacros con bajo nivel de oxígeno, pruebas de resistencia y temperaturas extremas eran prácticas habituales. Lo que revelaron estos ejercicios fue asombroso. Los humanos no solo podían sobrevivir, sino prosperar en condiciones que matarían a cualquier soldado alienígena en cuestión de minutos. Estaba claro que el ejército de la Tierra había evolucionado hasta convertirse en algo incomprensible para el resto de la galaxia. Lo que les faltaba en número lo compensaban con creces con una superioridad física y mental. La división más impresionante que surgió de esta transformación fue el núcleo de paracaidistas. Estos soldados podían lanzarse desde alturas inimaginables sin necesidad de amplios sistemas de apoyo, mientras que los soldados alienígenas requerían exoesqueletos complejos y trajes antigravedad para sobrevivir a los aterrizajes planetarios en la Tierra. Los paracaidistas sobrehumanos no necesitaban nada más que sus propios cuerpos reforzados. Podían aterrizar en cualquier terreno, bajo cualquier condición, e inmediatamente comenzar operaciones de combate. Esta habilidad por sí sola los distinguía, pero era solo la punta del iceberg en cuanto a sus capacidades. La tecnología rápidamente se entrelazó con estas habilidades sobrehumanas. Los ingenieros de la Tierra, conscientes de las ventajas que poseían sus soldados, comenzaron a diseñar nuevas armas y equipo específicamente adaptados a su físico mejorado. Trajes exo que amplificaban la fuerza, armas que requerían mayor fuerza para manejar y equipo táctico y cal construido para soportar las presiones de la gravedad terrestre se convirtieron en algo estándar, pero no se trataba solo de fuerza bruta. Los soldados humanos también adquirieron la capacidad de utilizar sistemas avanzados de puntería que se sincronizaban con sus reflejos agudizados, haciéndolos mucho más letales en combate que sus homólogos alienígenas en el corazón de este. La transformación fueron figuras como el comandante Reyes, un líder experimentado que había visto el potencial del ejército de la Tierra desde el principio. Su enfoque de la guerra era pragmático, aprovechando las capacidades sobrehumanas de sus soldados de maneras que los generales alienígenas nunca podrían anticipar.
Reyes comprendió que la clave del éxito no residía solo en la potencia bruta, sino en usar ese poder estratégicamente. Sus tácticas implicaban ataques rápidos y abrumadores, aprovechando que sus soldados podían moverse más rápido, golpear con más fuerza y resistir más que cualquier fuerza. Se encontraron con la capitana Aisa Patel, otra figura central en esta evolución, que se convirtió en un símbolo de lo que representaba el nuevo ejército de la Tierra. Fue la primera mujer en completar el programa militar de gravedad mejorada de la Tierra, conocida por su resistencia inigualable. Sus logros iban más allá de las hazañas físicas. El liderazgo de Patel en el campo de batalla inspiró a quienes la rodeaban, demostrando que incluso en las condiciones más duras, los humanos tenían un espíritu inquebrantable. Su unidad se desplegaba a menudo en los entornos más hostiles donde otras especies. Aunque flaqueaba, ella lideró a sus soldados a través de cada desafío con determinación y resiliencia. Luego estaba el soldado Jonas, quien representaba el potencial puro del ejército sobrehumano de la humanidad. Había sido un humano común antes de unirse al ejército, pero a través del riguroso programa de entrenamiento se volvió capaz de hazañas increíbles. Era un recordatorio de que incluso aquellos que parecían insignificantes podían convertirse en guerreros capaces de enfrentarse a las fuerzas alienígenas más elitistas. Jonas encarnaba la idea de que el entorno terrestre, combinado con la tenacidad humana, podía convertir a cualquiera en un soldado de fuerza y habilidad incomparables. A medida que los ejércitos de la Tierra continuaban creciendo en poder, las tensiones comenzaron a aumentar entre sus aliados alienígenas. Al principio, las alianzas entre humanos y otras especies se basaban en la necesidad mutua, cada uno aportando algo único. Pero a medida que las habilidades de la humanidad se hicieron más evidentes, esas alianzas comenzaron a presionar a los comandantes alienígenas que antes consideraban a los humanos como iguales. Se encontraron en un territorio incómodo. Observaron cómo las fuerzas de la Tierra se volvían más fuertes y capaces que cualquiera de las suyas. Ya no era una alianza entre iguales. La humanidad se estaba convirtiendo en algo más poderoso, algo que no necesitaba su apoyo. Este cambio creó una creciente sensación de inquietud entre los líderes políticos y militares de la galaxia. Algunas facciones alienígenas comenzaron a expresar abiertamente su preocupación por el futuro de sus alianzas con la Tierra. Inicialmente habían dado la bienvenida a la humanidad al redil galáctico, pero ahora temían en que podrían convertirse los humanos. Estas preocupaciones no carecían de fundamento. Los humanos, que antes dependían de la tecnología y el conocimiento alienígenas, ahora creaban innovaciones propias, superando lo que sus aliados podían ofrecer. La Tierra ya no era la menos favorecida, sino que estaba ascendiendo a una posición dominante, y ese cambio comenzaba a desestabilizar el equilibrio de poder cuidadosamente construido en la galaxia. La humanidad, por su parte, seguía centrada en su propia supervivencia y crecimiento. Los líderes militares de la Tierra comprendían la importancia de mantener sus alianzas, pero también sabían que su mayor fortaleza provenía de su interior. La atmósfera misma de la Tierra los había forjado en algo imparable, y ahora comenzaban a comprender que los aliados que una vez necesitaron para sobrevivir pronto podrían temerles. No se trataba de si la galaxia se volvería contra ellos, sino de que esta comprensión solo fortalecía la determinación de la Tierra de continuar construyendo sus ejércitos sobrehumanos. Cada nuevo recluta incorporado al programa era un paso más para asegurar el lugar de la humanidad en la galaxia. La Tierra ya no era solo un planeta de supervivientes, se estaba convirtiendo en la cuna de una fuerza que podía rivalizar con cualquier poder del universo. Los líderes militares, desde el comandante Reyes hasta el capitán Patel, comprendieron que su futuro dependía no de mantener las antiguas alianzas, sino de prepararse para el día en que se enfrentaran solos. Los aliados alienígenas, antes confiados en su superioridad, ahora comenzaban a ver los ejércitos de la Tierra bajo una luz diferente, lo que una vez había sido motivo de curiosidad. Se había convertido en una fuente de miedo. La galaxia estaba cambiando y la humanidad estaba en el centro de ese cambio, pues como soldados sobrehumanos, moldeados por las condiciones únicas de su planeta, se convertían en una fuerza imparable. Los mismos rasgos que una vez los hicieron parecer frágiles eran ahora las razones por las que eran temidos. Los ejércitos de la humanidad ya no solo defendían su planeta, sino que estaban moldeando el futuro de la galaxia, y todos lo sabían. El Consejo Galáctico había monitoreado durante mucho tiempo el crecimiento de la Tierra, observando los avances de la humanidad con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Cuando los Dere, una raza alienígena guerrera conocida por sus despiadadas conquistas, lanzaron una invasión a una de las colonias recién establecidas de la Tierra, el Consejo dudó en intervenir. No creían que la humanidad tuviera la fuerza para enfrentarse a los Draer. ¿Por qué lo harían? Después de todo, la humanidad era relativamente nueva en la etapa galáctica.
Los cálculos del Consejo eran simples. La Tierra era demasiado frágiles para sobrevivir al ataque Draer, y cualquier intento de intervenir sería un desperdicio de recursos, así que se mantuvieron al margen, esperando ver cómo reaccionaría esta pequeña especie, aparentemente insignificante, a su primer conflicto galáctico real. Sin embargo, la humanidad no esperó permiso ni apoyo. La colonia atacada era una de las suyas, y los humanos de la Tierra sabían que no podían permitirse parecer débiles a los ojos de la galaxia. En lugar de pedir ayuda, la Tierra tomó la decisión de contraatacar, determinados a demostrar que podían manejar esto en sus propios términos. Se habían preparado para este momento, su entrenamiento, su evolución, todo ello los había llevado a esta inevitable confrontación. Los Dur-Kari no serían quienes definieran el destino de la humanidad. Los humanos decidirían por sí mismos. La respuesta de la Tierra llegó rápidamente. El primer batallón superhumano fue desplegado en la zona de conflicto y la galaxia contuvo la respiración. Las fuerzas de Durer, confiadas en su superioridad, esperaban una victoria EAS. Habían aplastado a innumerables otras especies en conflictos similares y alá. Los humanos eran solo otra presa débil, pero estaban a punto de encontrarse con algo muy diferente a lo que habían enfrentado antes de que los soldados superhumanos, condicionados por el duro entorno terrestre, aterrizaran en el campo de batalla con la precisión de una máquina de soldar de alta precisión. Su llegada no se caracterizó por la necesidad de complejas naves de desembarco ni equipo de protección. En cambio, cayeron desde grandes alturas sin paracaídas, estrellándose contra el terreno y elevándose, heridos y listos para la batalla. Esto solo conmocionó a las filas Draer. ¿Cómo podrían sobrevivir a tales condiciones? ¿Cómo podrían seguir luchando? Los soldados humanos se movían con una velocidad y fuerza inigualables. Sus reflejos mejorados les permitían superar en maniobras a los torpes guerreros de RA en combate cuerpo a cuerpo, donde los soldados alienígenas alguna vez dominaron a los humanos. Cambiaron el rumbo con facilidad. Podían resistir más tiempo en combate y adaptar su AP más rápido que sus oponentes alienígenas. Los Draer pronto se vieron abrumados por estos soldados que parecían prosperar en el caos de la batalla. Los comandantes Draer, al observar cómo se desarrollaba la devastación, quedaron atónitos. Sus armas, que habían aplastado a tantos antes, eran ineficaces contra estos soldados sobrehumanos. Las tropas humanas ignoraban lo que deberían haber sido golpes fatales, y sus contraataques eran rápidos y brutales. No fue solo su destreza física la que les dio la victoria, sino también su habilidad para usar tácticas que ninguna otra especie podría siquiera considerar. Los soldados humanos aprovecharon su capacidad para sobrevivir en entornos con poco oxígeno, sobreviviendo a sus homólogos alienígenas y en enfrentamientos prolongados. Mientras tanto, los Dere luchaban con sus aparatos de respiración y equipo complejo. Las tropas humanas no necesitaban nada de eso. Se movían con facilidad en áreas donde otros apenas podían soportar explotar su capacidad natural para soportar condiciones más duras. Los tiradores humanos, utilizando sistemas de puntería avanzados, disparaban con una precisión que dejaba a los Drer indefensos. Cada disparo era letal. Cada movimiento estaba calculado a la perfección. Los Drer que habían esperado abrumar a las fuerzas humanas con una fuerza numérica abrumadora y bruta, y se encontraron siendo destrozados por estos soldados que se movían como sombras. Los equipos de artillería humana instalaron en tiempo récord su munición guiada de precisión, impactando con una precisión letal, convirtiendo el campo de batalla en un caos para las fuerzas Draer. Se corrió la voz rápidamente por el campo de batalla de que estos humanos eran diferentes a cualquier enemigo que los Draer hubieran enfrentado. El miedo se extendió aún más rápido. Las tropas alienígenas, condicionadas a creer que eran superiores, se vieron obligadas a retirarse presas del pánico ante este nuevo tipo de guerra. Los Durer, tan acostumbrados a ser cazadores, ahora eran los cazados, mientras la batalla se intensificaba. Otras facciones alienígenas observaban desde una posición lejana. Los Durer siempre habían sido una fuerza a tener en cuenta, pero aquí estaban siendo desmantelados sistemáticamente por una especie que la comunidad galáctica apenas se había tomado en serio. El miedo que se extendió entre las tropas Draer pronto se abrió paso en sus mentes. De toda la galaxia, los informes sobre las habilidades, fuerza, velocidad y resistencia de los soldados humanos circularon rápidamente y la frase sobrehumano comenzó a tener peso. El nombre de los ejércitos de la Tierra, antes considerados insignificantes, ahora era sinónimo de comandantes alienígenas del terror, que antes consideraban débiles a los humanos, ahora cuestionaban sus propias defensas. Si los Durer, una de las razas más temidas de la galaxia, podían ser derrotados por los humanos, ¿qué esperanza tenían si la Tierra alguna vez volvía su atención? En el campo de batalla,
las fuerzas de los Durer intentaron reagruparse, pero el daño ya estaba hecho. Su confianza se hizo añicos y sus soldados estaban desmoralizados. Los soldados humanos, con su implacable resistencia y tácticas superiores, presionaron hacia adelante, haciendo retroceder a los Draer. Los alienígenas, ya no dispuestos a enfrentarse directamente a estos guerreros sobrehumanos, comenzaron su retirada. La retirada de los Durer de la zona de conflicto fue rápida, pero no sin consecuencias. Al retirarse, emitieron una advertencia al resto de la galaxia. La humanidad no. Ya no eran solo otra especie, eran una amenaza, quizás la mayor que la galaxia jamás había visto. Los Durer, considerados alguna vez invencibles, habían sido derrotados por una raza que habían subestimado. La retirada fue una victoria para la Tierra, pero también una señal para la galaxia. La humanidad, antes considerada frágil e insignificante, había demostrado ser mucho más. No solo habían defendido su colonia, sino que lo habían hecho de una manera que conmocionó a toda la galaxia. La noticia de la batalla se extendió por todas partes, y el resto de la comunidad galáctica ahora veía a los ejércitos de la Tierra con un nuevo respeto y temor. Tras la batalla, los Draer se quedaron solos, pero su advertencia seguía siendo clara. La humanidad, moldeada por las condiciones únicas de su planeta, se había convertido en una fuerza formidable. Ya no eran los desvalidos. La galaxia tendría que reconsiderar su postura sobre la Tierra y su gente. Lo que los Draer habían aprendido a las malas ahora era evidente para todos. Los humanos no debían ser subestimado. Cuando el polvo se asentó, la retirada de Dahar dejó un impacto duradero en el equilibrio de poder galáctico. El resto de la galaxia, tras haber presenciado el primer conflicto galáctico de la humanidad, ahora entendía que los ejércitos de la Tierra eran más que simples soldados. Eran guerreros criados en una atmósfera que los había convertido en algo más allá de lo que cualquier raza alienígena pudiera imaginar. La humanidad se había convertido no solo en una fuerza militar, sino en un símbolo de la fuerza que yacía en su especie. La Tierra ya no era el eslabón débil de la galaxia. Se había convertido en una potencia a tener en cuenta, y todos lo sabían. El Consejo Galáctico se encontraba en una encrucijada. Lo que había comenzado como una alianza entre iguales, se estaba convirtiendo en algo mucho más precario. La Tierra, antes vista como una potencia en ascenso, pero aún bajo el control del Consejo, ya no era un socio igualitario. Sus ejércitos, forjados en la densa atmósfera y la pesada gravedad de su mundo natal, habían demostrado su valía batalla tras batalla, superando los límites de lo que el Consejo había considerado posible. Algunas facciones dentro del Consejo comenzaron a ver a la Tierra no como un aliado, sino como una amenaza creciente que, si no se controlaba, podría dominar la galaxia. Otros abogaban por la moderación, advirtiendo que una confrontación abierta con la humanidad podría tener consecuencias devastadoras. Las divisiones se profundizaron a medida que los debates se intensificaban en las cámaras del Consejo. Los miembros más agresivos exigieron una acción inmediata para destruir la Tierra antes de que se volviera demasiado poderosa. Temían lo que los humanos podrían hacer si su influencia seguía creciendo sin control. Sin embargo, las facciones más cautelosas reconocieron la inutilidad de tal enfoque. Los ejércitos de la Tierra ya habían demostrado su superioridad en el campo de batalla y un ataque directo podría significar un desastre para las fuerzas del Consejo. Sugirieron formar una alianza con la esperanza de integrar la fuerza de la humanidad en sus propias estrategias, pero el miedo al potencial de la humanidad era imposible de ignorar. La galaxia estaba en un punto crítico y la decisión de actuar ya no podía. La solución del Consejo fue brutal en su simplicidad. Una coalición de las mayores fuerzas militares de la galaxia se reuniría, una abrumadora demostración de poder diseñada para aplastar a la Tierra antes de que pudiera ascender más. Todas las grandes potencias de la galaxia contribuyeron al esfuerzo. Flotas de naves de guerra, batallones de soldados de élite y las tecnologías más avanzadas. Todos eran mariscales con un objetivo en mente, la subyugación de la Tierra. El mensaje era claro, la Tierra se había vuelto demasiado poderosa y ahora la galaxia actuaría para volver a controlarla. Pero la humanidad no fue tomada por sorpresa. Se habían estado preparando para este momento desde la primera invasión de Trae, en el momento en que se dieron cuenta de que la galaxia les temía. Sabían que una confrontación era inevitable. Los líderes de la Tierra, tanto políticos como militares, comprendieron que no podían permitirse perder esta batalla. Su supervivencia, su lugar en la galaxia, dependía de demostrar de una vez por todas que no eran solo otra especie a ser controlada o destruida. Tenían que demostrarlo. Los ejércitos de la Tierra no eran simplemente fuertes, sino imparables. A medida que las fuerzas de la coalición descendían sobre la Tierra, comenzó el enfrentamiento final.
Los cielos del planeta se oscurecieron con la gran cantidad de naves y la superficie pronto se llenó con el sonido de los soldados que se acercaban. La mayor fuerza militar jamás reunida en la historia galáctica se enfrentaba ahora a los ejércitos sobrehumanos de la Tierra, pero lo que la galaxia no había anticipado era hasta qué punto la humanidad había evolucionado, no solo física sino tácticamente. Los soldados de la Tierra, perfeccionados por su entorno y su incansable entrenamiento, estaban más que listos para enfrentar este desafío. Las fuerzas humanas lucharon con una combinación de potencia bruta y brillantez táctica que aturdió a sus oponentes. Utilizaron las ventajas únicas de la atmósfera y la gravedad terrestres a su máximo potencial, luchando de maneras que ninguna otra especie podría. Los soldados saltaban desde grandes alturas, moviéndose con una agilidad que dejaba a sus oponentes alienígenas tambaleándose. Lucharon en entornos con poco oxígeno y prosperaron. Donde otras fallaron, las armas diseñadas para la fisiología humana, combinadas con sus reflejos y fuerza mejorados, arrasaron las filas de las fuerzas de la coalición en medio del caos. El comandante Reyes lideró a sus tropas con una concentración inquebrantable. Cada decisión que tomaba en el campo de batalla estaba calculada para explotar las debilidades de las fuerzas de la coalición. Anticipó cada movimiento utilizando la adaptabilidad superior humana para superarlos en maniobras y combate. Bajo su liderazgo, lo que debería haber sido una masacre unilateral se convirtió en una brutal lucha en la que los ejércitos de la Tierra resistieron a pesar de ser superados en número. La capitana Aisa Patel, ya una leyenda entre sus compañeros, se esforzó más allá de todo lo que había logrado antes. En el fragor de la batalla, realizó proezas de fuerza y resistencia que dejaron incluso a sus compañeros soldados y a toda su unidad encargada de mantener una posición crítica ante posibles adversidades. Sin embargo, se negó a renunciar a su liderazgo y su determinación inquebrantable inspiró a quienes lo rodeaban. Impulsándolos a luchar con más fuerza, durante más tiempo y con más ferocidad de lo que nadie esperaba, los comandantes alienígenas que observaban desde lejos solo podían maravillarse ante la enorme resiliencia de las fuerzas humanas. Jonas, que una vez fue un recluta común, se convirtió en la encarnación de lo que la humanidad se había convertido. En el fragor de la batalla, se enfrentó a guerreros alienígenas de élite que habían entrenado toda su vida para el combate. Pero Jonas, como muchos de sus compañeros humanos, había sido moldeado por el implacable entorno de la Tierra. Luchó con una fuerza inexplicable, derribando oponentes con una precisión y ferocidad que ningún soldado alienígena podría igualar. Sus acciones no eran solo una muestra de habilidad personal, sino un testimonio del poder de la evolución de la humanidad. A medida que la batalla se prolongaba, se hizo evidente que las fuerzas de la coalición habían subestimado gravemente a su enemigo. Habían asumido que la superioridad numérica y tecnológica los vencería, pero no habían tenido en cuenta el espíritu humano. El impulso de sobrevivir y la voluntad de luchar por su hogar, lo que habían visto como la arrogancia de la humanidad, ahora se revelaba como algo mucho más peligroso, una creencia en su propia fuerza, forjada en el fuego de la atmósfera terrestre. La marea de la batalla cambió y pronto las fuerzas de la coalición se retiraron. El ejército sobrehumano de la Tierra demostró ser más que rival para los guerreros más grandes de la galaxia. La victoria tuvo un precio, se perdieron muchas vidas humanas, pero el mensaje era innegable: la Tierra ya no era un planeta débil y atrasado, había emergido como una superpotencia que no podía ser ignorada ni subestimada. Tras la batalla, la galaxia se vio obligada a afrontar en qué se había convertido la humanidad. El miedo y el respeto por los Samis de la Tierra crecieron, pero también el aislamiento. Las otras especies de la galaxia, antes dispuestas a colaborar con los humanos, ahora mantenían las distancias, recelosas de lo que la Tierra podría convertirse. La humanidad había ganado la guerra, pero también se hicieron enemigos. El miedo que impulsó a la coalición a actuar en primer lugar solo se había fortalecido para la humanidad. La victoria fue agridulce. Se habían probado a sí mismos en el escenario galáctico, pero a un precio. La galaxia ahora los veía como una amenaza, una fuerza temible. Los ejércitos de la Tierra, moldeados por las condiciones únicas del planeta, se habían convertido en algo más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los humanos, una vez subestimados, ahora eran reconocidos como una superpotencia por derecho propio. Pero con este reconocimiento llegó una nueva realidad: el futuro de la humanidad era incierto. Habían asegurado su lugar en la galaxia, pero también se habían distinguido. Mientras la galaxia observaba y esperaba, la humanidad se encontraba en una encrucijada. La atmósfera que los había moldeado, que los había convertido en algo extraordinario, era tanto su mayor fortaleza como su mayor carga, y ahora el resto de la galaxia también lo sabía.